escucha ahí? Me dicen por el chat si se escucha. Perdón, tuvimos unos problemitas técnicos hace un ratito, pero contéstenme por el chat si se escucha bien, si no los estoy aturdiendo. Bueno, gracias por estar a los poquitos que están. Primer vivo de mi canal. Primero quería más que nada agradecer tanto a las personas que me siguen en Instagram y en YouTube también. Es muy importante por el hecho de que se puede seguir eh, compartiendo algo de suma importancia, como es la salud mental en general hoy en día. Así que bueno, eh, ahí me están pidiendo que suba un poquito el audio. Ahí estamos. Ahí lo subimos, así todos se escuchan bien. Bueno, primero y principal, agradecerles por estar acá. Hay varios que, bueno, que estuvieron en los vivos de Instagram. Los vivos de Instagram por lo general son un poquito más cortitos, entonces también se me ocurrió hacer este vivo por acá. Así que si quieren suscríbanse a mi canal para que les vayan llegando las notificaciones de los videos y de los vivos, porque de esa forma YouTube me va a permitir seguir subiendo tanta información de la salud mental en general que es tan importante hoy en día. Por ser el primer vivo, se me ocurrió por ahí que lo más acertado era hablar de lo que es la primera consulta a un psiquiatra, que por lo general es un tema que mucha gente le escapa, a veces por miedo, por desconocimiento, por miedo a que lo critiquen, a que lo señalen, ¿sí? Entonces, con un par de cositas que quiero comentarles, la idea es poder perder ese miedo a esa primera consulta o una segunda o tercera consulta en personas que hayan tenido experiencias no muy positivas con psiquiatras anteriores. La idea es perder ese miedo, ¿sí? Que muchas veces uno se da cuenta que eh, el paciente por ahí llega, digamos, a la consulta con un poquito de miedo, uno le pregunta, hola, ¿cómo andás? Y dice, bueno, si estoy acá es que no estoy tan bien. Y uno, bueno, juega, entre comillas, con ese tipo de cosas como para, eh, si subo un poquito más, dígame si ahí está bien, ¿sí? Sí, como recurriendo al humor de alguna forma, como para decirle, bueno, vamos a ver qué podemos llegar a hacer o qué se puede llegar a hacer en base a la problemática o las dudas que traía. Y por ahí es importante la diferencia entre lo que es un motivo de consulta a psiquiatría hace, no sé, 50 años, 100 años, a lo que es hoy en día, ¿sí? Cambió, por suerte, en ese sentido mucho. Quizás hace 50 años o 100 años, por ahí solamente consultaban a psiquiatría. A mí no me gusta mucho este término, pero es un término bastante popular que utiliza la gente. Los que están locos o mal de la cabeza, entre comillas. No me gusta, reitero, pero bueno, como para que se entienda en el lenguaje más popular, ¿sí? Y en ese entonces también se utilizaban por ahí medios para tratar poco convencionales. O sea, se llegaba a suponer que metiendo a un paciente en una bañera con agua fría, sus delirios o sus alucinaciones bajaban y eso no sucedía. En general el paciente se tranquilizaba, pero por una cuestión de la hipotermia que se generaba en su cuerpo y no una cuestión que bajaran esas alucinaciones o esos delirios o los síntomas en general que se tengan, y por lo general los que hacían tratamientos eran directamente en instituciones psiquiátricas, no en un consultorio. El tema de los consultorios empezó como a ver más después. Entonces, saber que hoy en día esos motivos de consulta ya no son esos solos. O sea, una persona que quizás está con algún momento en su vida en particular que no está pasando por un momento agradable, que tiene preocupaciones, que se le presentaron situaciones adversas en la vida que generaron, digamos, en cierta forma que no se pueda adaptar, ¿sí? Que no tenga esa resiliencia de el adaptarse a situaciones adversas de la vida, muchas veces se termina consultando a psiquiatría. Y grábense esto, el tema que uno consulte a psiquiatría,
una, dos, tres veces, porque muchas veces los psiquiatras con una sola consulta no podemos determinar si hace falta o no un tratamiento psiquiátrico, a veces con un tratamiento psicológico alcanza y sobra. Muchas veces recitamos a los pacientes varias veces para ver realmente si hace falta un tratamiento psiquiátrico y para ver realmente si hay una patología psiquiátrica, ¿sí? Eso también es muy importante. Es importante saber que no toda consulta a psiquiatría quiere decir que una persona tenga una enfermedad psiquiátrica. Incluso hoy en día pasa muchísimo, muchísimo que se consulte por una cuestión de eh, alteraciones de la vida diaria o por ahí, qué sé yo, pérdidas de trabajo, problemas económicos. Hoy en día se ve muchísimo. Problemas de salud física, laborales, familiares, personales, alteraciones de los hábitos, pacientes que consultan porque no pueden mantener un sueño saludable o una alimentación saludable. ¿Y eso que lleva? Que bajen de peso, que aumenten de peso, que se alimenten mal, que se sientan mal, que tengan síntomas físicos. Muchas veces llegan pacientes con una batería de estudios gigante de síntomas, de exámenes clínicos, ¿sí? Que sale todo bien. Entonces, por último, el clínico o el médico que los trata le dicen, bueno, anda a ver un psiquiatra a ver qué pasa. Sí, eso pasa muchísimo. Y lo que es importante también, que quizás hay veces que el paciente no quiere ir al psiquiatra, que no quiere porque tiene como esta cuestión de miedo a consultar, de pensar que lo van a tildar y ya encasillar en que no está bien de su cabeza. eh, y como con cualquier enfermedad en general o con cualquier síntoma, en la medicina en general, no solo en psiquiatría, mientras nosotros más dejemos pasar el tiempo, la enfermedad o el síntoma va a progresar más y va a costar más, de alguna forma, a que el pronóstico sea bueno y a que el síntoma o la enfermedad empiecen a responder favorablemente. Entonces, en esos pacientes por ahí que tienen ese temor, eh, esa cuestión de, uy, ¿qué va a pensar la gente? O cómo puede ser, o esa negación a ir muchas veces, por una cuestión a veces de ego, de orgullo, es recomendable primero que vayan a algún psiquiatra que les hayan recomendado, ya sea el paciente, algún familiar del paciente o algún amigo, ¿sí? Porque uno cuando va allá, porque che, mira, Pirulo de tal trabaja súper bien, atendió a tal, ya es otra cosa, o sea, ya uno sabe que va con una recomendación. Cuando uno no va con una recomendación, muchas veces, como en la medicina en general y en cualquier profesión, hay profesionales que son buenos, otros que no son tan buenos, y al paciente lo predispone de otra forma. ¿Sí? Yo he visto casos por ahí de pacientes que no querían hacer un tratamiento y que por ahí, yendo a un profesional recomendado, no solo yo, otros colegas, se abren y se entregan, entre comillas, de otra forma al tratamiento. Y es importante que sepan que digamos, la consulta a psiquiatría empieza desde el momento en que el paciente se contacta, ya sea con el profesional o si el profesional tiene algún secretario o secretaria, ¿sí? En ese momento, sea una llamada por teléfono, un mensajito, no sé, por redes o por páginas web, por mail o por lo que fuera, ya desde ese entonces empieza la consulta, ¿sí? Yo por lo general el método que tengo y que me parece que está piola es más que nada consultarle. Yo me dedico más que nada a la parte de trastornos de ansiedad y del estado de ánimo por un lado y después a lo que es la psicología aplicada al deporte y las neurociencias aplicadas al deporte. Entonces le pregunto por cuál de los dos motivos es la consulta, ¿sí? Como para ya saber quizás cuál es la problemática o ciertas dudas que el paciente pueda llegar a tener. Desde ese entonces, después se pacta la modalidad, desde la pandemia, perdón, desde la pandemia la modalidad virtual se instaló muchísimo, entonces por ahí consultan personas de otras provincias, de otros países, o quizás de la misma provincia, pero de lugares muy lejos, o por ahí no de lugares lejos, pero quieren una consulta virtual por una cuestión de, de comodidad, ¿sí? Que no está mal. Yo quizás en algunos pacientes por ahí le digo, mira, por ahí la primera consulta conviene presencial o no, depende, o se puede ir mechando de acuerdo a lo que se pacte entre el médico y el paciente, entre virtual y presencial.
Bueno, se pacta la hora, se pacta el día, ¿sí? En el caso de que sea virtual, cuál es la plataforma que se va a usar. En el caso de que sea presencial, obviamente se envía la dirección. Y eso es el encuadre. Tener un encuadre en cualquier especialidad médica, no solo en la psiquiatría, en la clínica, en la ginecología, en la pediatría, en la urología, es fundamental porque ordena, ¿sí? Ordena y ayuda a que tanto de un lado, o sea, del lado del profesional como del lado del paciente, haya, digamos, ya un contacto y haya quizás una cuestión de cumplimiento en cuanto a horario, día, etcétera, etcétera. Y eso está piola muchas veces y se cumple si de ambos lados hay respeto en base a los horarios y los tiempos del otro, en lo que es la transferencia y la contratransferencia, que abarca a cualquier especialidad médica, no solo en psiquiatría. La transferencia es más que nada cómo el médico le llega al paciente, si le cae bien, si le cae mal, si le genera confianza. Acá mis nubes me dice que le gusta más presencial. Sí, hay muchos pacientes que prefieren presencial. Eh, Porque la realidad que desde la presencialidad no solo el médico puede ver cosas que en lo virtual a veces se pueden llegar a escapar, sino también que el paciente ve cosas quizás del profesional que también digamos, en la virtualidad no se pueden ver. Yo por eso siempre sugiero, a no ser como les digo, yo por ahí atiendo pacientes que viven en otros países y es muy difícil, obviamente, hacer algo presencial, a no ser que justo vengan a Buenos Aires y nos veamos, que a veces pasa, eh, pero, o sea, sugiero, che, ¿querés que nos veamos presencial? Porque también está bueno para el paciente eh, ver cuestiones del profesional. O sea, vos estás entregando tu salud a alguien que no conoces, en definitiva. Entonces, no lo veo mal también que haya pacientes que me pasa mucho, me dicen, no, yo virtual no quiero, listo, hacemos presencial. Entonces, esto, ¿no? De la transferencia, de cómo uno le llega al paciente y después está la contratransferencia, pues los médicos somos seres humanos también, cómo el paciente nos llega. Obviamente un paciente que, más allá de su patología, ¿no? Pero digo, que no cumple con el tratamiento, que llega tarde, que falta y que no avisa, o que quizás se rompe un poco esto del encuadre, a veces algunos profesionales puede predisponerlos de una u otra forma. Y como les dije, muchas veces los psiquiatras tenemos que citar más de una vez al paciente para, primero, ver si hay algún diagnóstico, que muchas veces no lo hay. A veces sí, a veces no. Y segundo, si la problemática que el paciente trae muchas veces no coincide con cosas que los psiquiatras podemos llegar a ver. Ejemplo, un paciente puede consultar por ataques de pánico, por ejemplo, y consulta por esos ataques de pánico, pero nosotros vemos quizás que hay algún síntoma depresivo por detrás, que el paciente no está registrando. Entonces, el motivo de consulta serían esos ataques de pánico, que puede ser un trastorno del pánico de acuerdo a la frecuencia, a la intensidad y a la afectación de la calidad de vida que el paciente tenga, pero después tenemos también el hecho de digamos, la otra parte de explicarle al paciente, bueno, mira, también tenés esto. Entonces, muchas veces no necesariamente el diagnóstico coincide con el motivo de consulta que el paciente tiene. Eso es súper importante. Acá en el chat me dicen también que el contacto visual es fundamental. Sí. Y si bien uno virtualmente puede hacer contacto visual, no es lo mismo. No es lo mismo para nada y no solo lo hablo en una consulta médica, lo hablo, no sé, en pandemia les debe haber pasado de tener videollamadas o Zoom o Meet con familia, con amigos, y no es lo mismo, por supuesto. Y eso que uno a familia o a los amigos los conoce, cuando uno no se conoce, claramente no es de la misma forma. ¿Sí? Entonces, bueno, se van viendo, a veces se requiere de una entrevista, a veces dos, a veces de tres, y en el caso de que haya que hacer algún tratamiento, siempre es importante explicarle al paciente por qué es el tratamiento, qué es lo que uno busca mejorar. Yo muchas veces cuando vienen con los síntomas les pregunto, bueno, vos, ¿qué es lo que buscas con un tratamiento? ¿Sí? Y explicarles que quizás hay un tratamiento que puede llegar a ser efectivo para esos síntomas, para esas cuestiones, para esas alteraciones que la persona tiene. ¿Sí? Y grábense esto, los tratamientos psiquiátricos, muchos no son crónicos, no son de por vida. Sí son prolongados
por una cuestión de que los cambios cerebrales que los psiquiatras queremos lograr para que el paciente tenga una mejor calidad de vida en cuanto a la cantidad y calidad de neurotransmisores, serotonina, por ejemplo, dopamina, noradrenalina, GABA, etcétera, etcétera, llevan su tiempito, ¿sí? Y hay que ser respetuosos con los tiempos de los psicofármacos. Eso es súper importante, el ser respetuosos con los tiempos de los psicofármacos. Bien, entonces, básicamente eso por un lado, y después, bueno, uno generalmente pregunta antecedentes en cuanto a tratamientos anteriores si es que tuvo, sí, más que nada para saber qué fármacos uno no indicar por si respondieron mal o tuvieron algún efecto secundario no agradable, o también qué fármacos eh, indicar, ¿sí? En el caso de que haya algún tratamiento previo y esa persona ya tenía una buena respuesta y el motivo de consulta sea similar, que muchas veces eso pasa, sobre todo en los cuadros de ansiedad. Acá me preguntan cuánto dura aproximadamente para ataques de pánico los tratamientos. Las nuevas guías del APA, que son las guías que nosotros usamos acá en Argentina, que son las guías norteamericanas de la Asociación Americana de Psiquiatría, son de 12 a 18 meses, año y medio. Porque antes eran más o menos de 6 a 8 meses, hace unos años. Después se vio que esos 6 a 8 meses generaba una tasa de recurrencia muy alta. ¿Qué es la recurrencia? Cuando reaparecen síntomas después del alta de un tratamiento bien hecho, ¿no? Un tratamiento eh, con un buen fármaco, con una buena dosis, una buena respuesta. La respuesta es la disminución de los síntomas promedio de un 50%, la remisión, que es cuando los síntomas casi están ausentes y el paciente tiene una calidad de vida mucho mejor de la que tenía cuando consulta por primera vez. Eh, entonces se vio que, digamos, haciendo ese tratamiento de 6 a 8 meses, el tratamiento era efectivo, pero los pacientes volvían a consultar en un porcentaje bastante alto por los mismos síntomas. Entonces, por eso se empezó a hacer de 12 a 18 meses. Yo, por lo general, si el paciente a los 12 meses respondió bien y más o menos el contexto que lo acompaña en su vida es agradable, porque no hay contextos ideales, esos grábenselo, contextos ideales y perfectos no existen, solo en las películas. A los 12 meses le sugiero, che, ¿te parece que empecemos a bajar? Algunos pacientes me dicen que sí, otros me dicen que no. Y grábense esto, el dejarlo más de 18 meses no hace mal, no es contraproducente, no es perjudicial. Yo tengo pacientes con trastorno del pánico, con trastorno de ansiedad generalizada, con fobias específicas, con TOC, que hace 4 o 5 años toman psicofármacos y están bien, obviamente haciendo una terapia también, ¿no? Por supuesto que es la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia de elección en estos casos, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual es, quizás si me siguen en Instagram lo deben haber escuchado, igual estoy armando un videíto para digamos, hablar más en profundidad de esta terapia. Es la terapia que trabaja sobre pensamiento, emoción y conducta, ¿sí? Es una terapia más del aquí y del ahora que intenta trabajar en la problemática actual que el paciente trae y no tanto en quizás escarbar cosas del pasado, que es importante porque muchas veces escarbando esas cosas se llega a solucionar cosas del aquí y del ahora, pero a veces cuesta un poquito más. Entonces, primero tratar la actualidad y después nos vamos, si quieren, a años para atrás, ¿sí? Son terapias por lo general más cortas que las psicoanalíticas, sí, depende el profesional y depende también el paciente, porque son terapias, digamos, que tienen tareas para hacer fuera del consultorio. Por ejemplo, la exposición gradual que se puede indicar en un paciente que tiene, qué sé yo, fobia a hablar en público, ¿sí? Un trastorno de ansiedad social. Entonces, bueno, se van haciendo distintas exposiciones graduales y controladas para que el paciente vaya perdiendo ese miedo, vaya perdiendo esos síntomas ansiosos físicos tan molestos y muchas veces acompaña por un tratamiento psiquiátrico. Eh, ¿Hay un tiempo determinado para cada tipo de tratamiento? Sí, obvio. Para los trastornos de ansiedad en general, que son estos, trastorno del pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobia específica, trastorno de ansiedad social, un estrés postraumático,
TOC, ¿sí? Generalmente son de 12 a 18 meses. Ya los trastornos del estado de ánimo, fundamentalmente la depresión, por lo general depende qué tipo de depresión, porque tenemos el trastorno depresivo mayor, que es el cuadro más importante a nivel depresivo en cuanto a síntomas, en cuanto a afectación de la calidad de vida, afecta muchísimo la calidad de vida. Ustedes piensen esto. La Organización Mundial de la Salud hace como 10 años había patrocinado, pongámosle, que en el 2010, no, perdón, que en el 2020, justo el año de la pandemia, la depresión iba a estar en el puesto número 1 de las enfermedades que producían mayor discapacidad. Esto fue, perdón, en el 2014, que lo dijeron para el 2020. Ya estaba en el puesto número 1 en el año 2017, o sea, 3 años antes de lo que decían. Imagínense que encima después de eso vino la pandemia, vino la cuarentena, eh, problemas mundiales también. Fundamentalmente, si hablamos de Argentina, no hace falta comentar la gran cantidad de problemas que teníamos y tenemos. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, o sea, las enfermedades psiquiátricas son enfermedades multifactoriales. No quédense con que, mi tío, mi abuelo, mi mamá era depresiva, entonces yo lo voy a hacer. No, porque hay estudios hechos no solo en depresión, sino en enfermedades incluso de otra índole, como la esquizofrenia, por ejemplo, digamos, de mellizos de padres esquizofrénicos que tienen un 75% de probabilidad de tener esos síntomas esquizofrénicos y de acuerdo a la crianza que se tenga, de acuerdo a la infancia, a la adolescencia, ¿sí? Que eso va moldeando los genes. Uno nace con ciertos genes, pero después también el ambiente los moldea. Digamos, ¿qué es lo que se llama ambiente? O sea, primero y principal, cómo haya sido el embarazo de esos bebés. ¿Cómo fue el parto? En la primera infancia, la adolescencia. Y hasta los 25 años, ustedes piensan que el cerebro es como una masa que se va moldeando de una forma súper, digamos, de una manera bastante más fácil, ¿sí? Lo que es la neuroplasticidad. Después de los 25 años se puede seguir incluso hasta los 70, se pueden seguir haciendo cambios. Cuestan un poco más, pero es mentira cuando dicen, no, y bueno, yo tengo 70 años, ¿qué querés que haga? No, se pueden llegar a hacer cosas. Obviamente hay que tener la fuerza de voluntad como para poder hacerlas también, ¿sí? Entonces piensen eso, que el tener antecedentes en la familia, o sea, que yo tenga un genotipo, ¿sí? Que es la información que tenemos en los genes, no necesariamente se tiene que expresar eso. Y el fenotipo es cuando se expresan esos síntomas. Lo mismo pasa con la diabetes, lo mismo pasa con el colesterol alto, con la presión alta, con determinados tipos de cánceres, ¿sí? Y todas esas cuestiones. La depresión y la ansiedad van de la mano, sí, recontra van de la mano. Incluso, como les dije, yo más que nada hago trastornos de ansiedad. Me estoy tomando unos mates, perdón, pero todavía no almorcé. Eh, la depresión y la ansiedad van de la mano porque muchas veces los cuadros de ansiedad que no se tratan en tiempo y forma pueden llegar a desarrollar con el correr del tiempo síntomas depresivos. Entonces a veces, por eso el tema de la primera charla también era el tema de hablar un poquito de lo que es la consulta a psiquiatría, porque el tiempo es importante, el tiempo es sumamente importante acá. No es lo mismo que un paciente venga a consultar porque tiene ataques de pánico hace 20 años y los va tapando con ansiolíticos como el clonazepam, que le saca el síntoma en el momento y es todo lo que hace, o sea, no, eso no es un tratamiento, a que consulta quizás a los 2, 3 meses que empezó con los síntomas, ¿sí? Hay mucho mejor pronóstico de si se consulta antes. ¿Por qué? Porque generalmente los cuadros de ansiedad de por sí que afectan mucho la calidad de vida, personas que por ahí pierden el trabajo, relaciones con amigos, con familia, la afectación de la calidad de vida, dejan de hacer actividad física porque tienen miedo a algo, van de a poco como teniendo que hacer un círculo más chico, más chico, más chico, más chico, y eso termina generando síntomas depresivos.
Cuando el enfermo depresivo se niega a tratarse, ¿qué se puede hacer? A ver, si el paciente consulta, o sea, el paciente viene, porque muchas veces, a veces vienen los familiares y no los pacientes, porque los pacientes no quieren ir. Entonces el familiar me dice, ¿puedo ir yo y te cuento? Sí, no hay ningún problema. Esto estamos hablando de, a ver, paréntesis importante. Pacientes mayores de edad, si es menor de edad, ya ahí obviamente es otro tema. Y donde no haya un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. ¿Qué es esto? Que no haya ideas de muerte, de suicidio o de homicidio. Donde hay un riesgo, ya por la ley de salud mental, que es la ley 26657 que rige en todo el territorio argentino, el paciente tiene que estar internado de forma involuntaria. ¿Sí? Hay unas cuestiones de pasos legales que no vienen al caso porque es como muy engorroso y muy burocrático todo eso y no es el tema de la charla de hoy, eh, pero es así. Entonces, ahora, si no pasan ninguna de estas dos cosas, viene el familiar, cuenta, y muchas veces el paciente termina viniendo. Y hay algunos que no quieren y uno no lo puede obligar. O sea, hay una cuestión, es como, no sé, una persona es diabética y no quiere hacer el tratamiento. Bueno, uno le explica, mira, te puede pasar esto, esto y esto y esto, estos son los riesgos. Bueno, con la depresión pasa lo mismo, te puede pasar esto y esto, y el paciente no quiere y no quiere y no quiere. Es triste, pero no se puede hacer otra cosa. Yo, por lo general, lo que hago, soy bastante reiterativa con lo que puede llegar a pasar eh, y hablo mucho con la familia, porque hay familias que colaboran muchísimo, por suerte que en mi caso, al menos los pacientes que yo tengo son las más, por suerte se preocupan por ese familiar, y hay otras que no. No, no, siempre lo mismo, no sé qué, se quiere mandar la parte con tal cosa, con tal otra, y la realidad es que no. O sea, el síndrome depresivo no es mandarse la parte, es una enfermedad grave, ¿sí? Muchas veces, y es una enfermedad que tiene tratamiento, o sea, eso es lo que a uno a veces más impotencia le da, que dice, che, pucha, si hace un tratamiento va a responder bien, dándole tiempo. O sea, yo tengo las herramientas para que eso pase. Entonces, cuando ve que hay una negación del otro lado, cuando la familia minimiza todo, es un problema. Pero bueno, yo creo que insistiendo se puede llegar a eso. Carlitos, ¿necesitan siempre medicación? No. Los cuadros de ansiedad, dependiendo afectación de calidad de vida, frecuencia e intensidad de síntomas, a veces con terapia cognitivo-conductual, que yo tengo una red de psicólogos especialistas en trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo, con los que laburo hace muchos años, son de mi entera confianza, mejoran un montón. Si el psicólogo ve que quizás hace falta algo más, se vuelve a hacer una consulta con el psiquiatra y ahí se evalúa si hace falta medicación psiquiátrica o no. Para depresión, por lo general, sí, sí, siempre el tratamiento es psicofarmacológico porque es difícil que una depresión responda solamente a un tratamiento psicológico. Ahí de pregunta, ¿puede ser que el trastorno de ansiedad se presente disfrazado como por ejemplo por miedo a volar, miedo al mar o miedo a manejar en ruta? Sí, claro. De hecho, lo que vos comentás como el miedo a es una fobia. Y las fobias están dentro de lo que son los trastornos de ansiedad por un manual diagnóstico y y estadístico que es el DSM-5, que nosotros nos basamos en ese diagnóstico para hacer, digamos, para diagnosticar muchas veces, ¿sí? Es un manual que viene de Estados Unidos también, después está el CIE-10, que también es muy útil, que viene de Europa, y a veces es muy difícil encuadrar a una persona en un diagnóstico que venga en ese manual. Pero bueno, a veces por cuestiones legales o por cuestiones quizás que el paciente tenga que presentar, qué sé yo, para algún certificado de discapacidad o para algo, tenemos que poner el código diagnóstico. El miedo a volar, el miedo al mar, el miedo a manejar en ruta, sí. O sea, son las fobias específicas. Las fobias específicas es un miedo intenso que paraliza a la persona, que condiciona su calidad de vida, condiciona su conducta y que lleva a que, por ejemplo, tenga que viajar, ejemplo, por trabajo
y no viaje y pierde el trabajo. O sea, a mí me han llegado pacientes que pierden el trabajo por ese temor a volar, ¿sí? Eh, y vienen ya cuando están en el fondo del mar, digamos, o sea, no en el mientras tanto que tenían ese miedo. Por eso es importante el tema de la consulta a psiquiatría, de perder el miedo, de no estigmatizar, ¿sí? La sociedad en general tiene que ayudar a que el paciente, o sea, el hacer una consulta a psiquiatría, lejos de ser un signo de debilidad, es un signo de fortaleza, es un signo de coraje, es un signo de, che, estoy mal, necesito ayuda. Y no todo el mundo tiene ese coraje y esa fortaleza para reconocerlo. Y siempre el objetivo es trabajar por el bien del paciente, ¿sí? Eh, por eso uno siempre trata de hablar de la empatía y de la comprensión para generar un ambiente más cálido para que el paciente eh, consulte. Em, Hablando, por ejemplo, del miedo a volar, hay muchos terapeutas cognitivos conductuales que tienen simuladores de vuelo para hacer en cuanto a ruidos, eh, movimientos, ¿sí? Porque imagínense que uno le dice, bueno, te tenés que exponer a lo que tengas miedo, sí, pero sacar un pasaje de avión todas las semanas es una fortuna. Entonces, una cosa es que una persona tenga miedo a viajar en subte, o a viajar en tren, o a viajar en colectivo, o a salir a la calle, que ahí la exposición gradual y controlada se puede trabajar eh, de una forma más cotidiana que un miedo, o sea, que tengas miedo a viajar en avión, por ejemplo. Yo tengo un paciente que empecé a atender hace poquito que tiene miedo a viajar en avión y que por su trabajo viaja cada 20 días, pero consultó a tiempo. Entonces le digo, buenísimo, porque tenemos la exposición paga por tu empresa, ¿sí? Obviamente está medicado con psicofármacos también. Eh, y el miedo, por ejemplo, a manejar en ruta muchas veces se puede ver como una agorafobia. La agorafobia, si no escucharon hablar, es un miedo, o sea, es un cuadro de ansiedad por temor a que uno le pase algo estando en lugares abiertos. Un estadio de fútbol, un supermercado, un teatro, un cine, estar en la ruta, estar en la calle, en un shopping, ¿sí? Eso es la agorafobia. También hay fobias que no son específicas, sí, las fobias sociales o trastornos de ansiedad social, que son las personas que tienen temor a hablar en público, ¿sí? Ese público no necesariamente tiene que ser un auditorio de 500 personas, sino tiene que dar charlas. Hay personas que tienen temor a hablar en una cena familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el miedo va por el lado de la crítica, de lo que piensen de ellos, están muy pendientes de lo que piensen, de que todo va a salir mal, van a pensar que soy un tonto. Por lo general son pacientes que tienen muchos síntomas físicos, se ponen colorados, transpiran mucho, tienen palpitaciones, hiperventilan eh, y no la pasan bien. Pasa por ahí también, a mí me llegan muchos pacientes jóvenes que están en la facultad, les va recontra bien y se traban cuando tienen un examen oral, incluso mano a mano con un profesor, o sea, no con más gente, ¿sí? O ni hablar si tienen que dar una lección oral adelante de un montón de gente. Para eso también se usa la exposición gradual y controlada y muchas veces se puede usar, digamos, se usan psicofármacos, dentro de los psicofármacos los SIRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, eh, son los que se dan en estos casos y tienen una respuesta excelente. Y quizás de forma más, por ahí más circunstancial, por ejemplo, si un paciente me dice, che, mira, tengo que dar una charla en el trabajo y la verdad es que estoy, perdón la expresión, estoy cagado de miedo, siento que van a pensar que soy un tonto, que no sé qué, bueno, no te das ningún problema. Damos una medicación que puede ser, dependiendo de los síntomas que tenga, un ansiolítico, como el clonazepam o el alprazolam, o el propranolol, que es un beta bloqueante, que sea para hipertensión arterial, también funciona muy bien en estos casos. Pero son medicaciones que sean para casos puntuales, ¿sí? Que no es el tratamiento. El tratamiento va por el lado del tratamiento prolongado con los SIRS y la terapia cognitivo-conductual con la terapia de exposición gradual y controlada. Ya hace más o menos un año que trato una paciente con trastorno del pánico, que le cuesta salir a la calle, tiene que salir acompañada. eh, y con la psicóloga decimos, si no te expones, por más medicación que tomes, si no te expones vas a estar siempre encerrada en tu casa o saliendo acompañada por alguien.
Cuando tuviste ataques de pánico y los trataste, ¿pueden ser que vuelvan a aparecer o no se van nunca? Sí, a ver, los trastornos de ansiedad son patologías crónicas. Esto quiere decir que no vas a tener toda la vida ataques de pánico, pero sí quiere decir que la probabilidad a que tengas ataques de pánico la vas a tener hasta el día en que te mueras, básicamente. Pero si haces un tratamiento psiquiátrico y psicológico, ¿sí? Eh, si sos consciente, responsable con ese tratamiento, si te comprometés, si lo cumplís y respondés bien, la probabilidad, escuchen esto, la probabilidad a volver a tener esos síntomas baja hasta un 90%. Es un montón. Que, a ver, muchas veces los pacientes confunden los síntomas con algo que, a ver, por ejemplo, ¿les pasó alguna vez que fueron a dar algún examen en la facultad o en el colegio y les latía el corazón y se trababan cuando hablaban y transpiraban? Bueno, eso es un ataque de pánico, pero es un ataque de pánico circunstancial. Entonces yo lo que les explico a los pacientes cuando les doy el alta, le digo, a ver, ansiedad vas a tener toda la vida porque sin la ansiedad estaríamos todos muertos. Y la ansiedad es lo que a nosotros nos permite eh, enfrentar la vida, enfrentar los riesgos, ¿sí? Siempre pongo el mismo ejemplo porque vivimos en Argentina y esto pasa. Si ustedes escuchan a una persona por la calle que va corriendo atrás, puede estar corriendo, el tipo salió a correr, pero también nos puede querer robar. El cuerpo, o sea, el organismo se prepara para eso, para lo que es la lucha o la huida. Nos vamos corriendo, soldado que ya sirve para otra guerra, o nos quedamos y enfrentamos, ¿sí? Entonces, todo eso genera, o sea, todo eso se genera en la amígdala, que es el centro del miedo que tenemos. Tiene el tamaño de una nuez, pero tiene la fuerza de un elefante, la amígdala, que es el centro del miedo. ¿Sí? Entonces eso lo que hace es poner en alerta todo el organismo, ¿sí? A través del sistema nervioso simpático, generando mayor adrenalina. Entonces, nuestras pupilas se van a agrandar para tener un campo visual mejor, vamos a tener mayor cantidad de flujo sanguíneo en los músculos de las piernas, de los brazos, en los músculos estriados, por eso las palpitaciones, porque el corazón tiene que bombear mayor cantidad de sangre para que el oxígeno llegue a todo el cuerpo, ¿sí? Y por lo general también, quizás no lo pueden ver, pero hay lo que es cuando se pone como la piel de gallina, digamos que los pelitos se ponen de punta. Bueno, todas esas reacciones son normales, ¿sí? Y eso puede correr como un ataque de pánico, pero es circunstancial. Si nosotros no respondemos con eso, y va a venir el chorro atrás, nos va a robar o lo que fuera. Entonces, eso es una respuesta sumamente normal. Sí es verdad que hay personas que frente a dar un examen, entablar una conversación incómoda con alguien, por X motivo, ¿no? O subirse a un avión, por ejemplo, o manejar en espacios muy abiertos, o meterse al mar o enfrentar, sí quizás puedan llegar a experimentar síntomas de este tipo. Pero eso no quiere decir que tienen una recaída, quieren decir que están reaccionando a algo que les está pasando, ¿sí? Hay personas que son más reactivas que otras, ¿sí? Hay personas que frente a cuestiones, digamos, que nos ponen muy nerviosos o muy, digamos, ansiosos, responden de esta forma. Y hay otras quizás que no. Por eso, perdón, por eso es importante el tema de la terapia, porque cuando uno da el alta en un tratamiento psiquiátrico, muchas veces después al tiempo viene el alta en un tratamiento psicológico o viceversa. ¿Sí? Puede pasar. Yo recomiendo que nunca los dos tratamientos se den de alta al mismo tiempo, porque es como que el paciente de golpe se siente como en medio de una balsa en el medio del mar, ¿sí? Primero uno y después el otro. Se va. Por eso es importante la comunicación entre el psicólogo y el psiquiatra, lo que es el tratamiento interdisciplinario. Son dos disciplinas que se retroalimentan de forma positiva y que ninguna reemplaza a la otra. Van las dos a la par, digamos, de forma paralela,
eh, y siempre es importante, cuando hace falta, la comunicación entre los dos profesionales. Entonces, las herramientas que da la terapia cognitivo-conductual, una de ellas, por ejemplo, es la respiración consciente y controlada. Es que yo lo usé hace poquito, pero para una cuestión de neurociencias y deporte que también aplica, lo que es la respiración, los ejercicios de 4-7-8. 4-7-8 son 4 segundos de inspiración, 7 segundos de tener el aire en la panza y 8 segundos de expirarlo. Obviamente, háganlo de a poco, ¿sí? Porque si hacen ese ejercicio, no sé, 10 veces, 15 veces, van a hiperventilar, se van a marear y van a pensar que el mareo es producto de un ataque de pánico. En general, el mareo es porque están hiperventilando. Yo por lo general recomiendo no hacerlo más de 5 o 6 veces y de manera lenta y controlada. Entonces, pueden llegar a volver a aparecer síntomas, pero no necesariamente que vuelvan a aparecer síntomas de ataques de pánico significa que tienen que volver a hacer un tratamiento. Muchas veces los pacientes me consultan y me dicen, che, Ivana, no sé, ponele que le di el alta hace un año. Vos sabés que empecé otra vez con esto, no sé, se me seca la boca, tengo Entonces yo le digo, bueno, Pirulo, ¿cuándo te pasa esto? No, ¿te acordás que te había dicho que a veces cuando bajaba en avión o, por ejemplo, no sé, discutí con un amigo, discutí con mi esposa o con mi marido, lo que fuera? Bueno, sí, es circunstancial. Vamos a reaccionar frente a esas cuestiones. No somos robots, no somos piedras, ¿sí? Como moraleja, entonces, a los miedos hay que enfrentarlos, sí, totalmente. Pero bueno, también nosotros tenemos que tener en cuenta que no todas las personas tienen la misma capacidad para enfrentar esos miedos, ¿sí? Eh, y pensar muchas veces esto, tener en cuenta el tema de, sobre todo en personas quizás si están en el chat que tienen hijos chiquitos, que hay miedos que es normal de acuerdo a la edad, ¿sí? A un chico de 3 años, si quiere dormir con la luz prendida, no puedes llevarlo al psicólogo y decirle, che, le tiene miedo a la oscuridad, porque es normal que un pibe de 3 años le tenga miedo. Hay chicos, no, chicos que duermen con la luz apagada y no pasa nada, pero son miedos también que hay que tener en cuenta el periodo evolutivo. ¿Sí? Ahora, si la persona tiene 25 años y no puede dormir con la luz apagada, bueno, ahí sí, ya es un motivo que está piola quizás el consultar. Lo mismo del miedo a la muerte. Generalmente a los 5 o 6 años se empieza a tomar conciencia de lo que es la muerte y muchas veces se ve que los chicos a esa edad tienen como un segundo apego con los padres, ¿sí? O con la figura paternal que tengan, que no necesariamente tiene que ser el padre o la madre, a veces es otra persona, ¿sí? Pero es esa figura de cuidado, de protección, y muchas veces pasa que los chicos a esa edad tienen miedo. Entonces, los miedos son evolutivos, ¿sí? O sea, hay etapas que de acuerdo a cómo uno vaya evolucionando, se van yendo. Cuando no se van yendo, hay que consultar a ver qué es lo que pasa. Puede ser que en las parejas se contagien de ansiedad. Eh, no es contagio, pero sí es un factor que hace un tiempo me pasó con una paciente que creía que el marido le generaba mayor ansiedad. Y entonces me dice, pobre, pasa la mañana, me hace así de lejos, porque yo le dije, y después la paciente se dio cuenta que no, que en realidad todo le generaba ansiedad, lo que pasa es que como vive ya es una pareja de hace muchos años, viven solos, ya los hijos son grandes, se independizaron, me dice, pobre, me di cuenta que no. Sí puede llegar a pasar de gente que tiene como un temperamento más ansioso y que a uno le genere como más ansiedad y que digas, che, pará, baja un cambio porque me está generando más ansiedad, ¿sí? Pero no por eso significa que una persona va a tener un trastorno de ansiedad porque con quien convive es ansioso, ¿sí? Pero puede llegar, sí, a afectar la calidad de vida por momentos. Y también nada, es el aceptarse un poquito, porque hay personas que tienen un temperamento más ansioso, como hay otras que tienen un temperamento más obsesivo, ¿sí? Como hay otras que son más tranquilas.
El tener determinados rasgos de personalidad no quiere decir, o sea, a mí no me gusta rotular a las personas en base a los rasgos que tenga, porque vos podés tener rasgos de ansiedad, pero no necesariamente vas a tener un trastorno de personalidad vinculado a la ansiedad, ¿sí? Eso también es importante. Eh, Estaba por preguntar algo, si me da lo de puede contagiarse de ansiedad. Bueno, no, contagio no, sí afectación de calidad de vida, ¿sí? Por eso siempre cuando los pacientes por ahí vienen y me dicen, no, no sabes, yo estoy re tranquila, estoy bien, pero viene no sé, mi hijo, mi marido, mi mujer, mis viejos, con quien convivo, y de golpe no sé qué, y yo les digo que paren y se enojan. Bueno, yo para eso por lo general lo que recomiendo es, si el paciente quiere, tener una entrevista con la familia y quizás explicarle a la familia lo que sucede. Y muchas veces está bueno porque no solamente eh, mejora los síntomas del paciente en cuanto a la ansiedad, sino que mejora la dinámica familiar. O sea, eh, como el estar un poco más tranquilo. Sí, obviamente hay circunstancias que pueden generar más ansiedad, que pueden generar más miedo. Y piensa en esto, hace un ratito como leí en el chat, como moraleja, los miedos hay que enfrentarlos. Sí, pero no todas las personas tienen la misma capacidad para enfrentar ese miedo. Sí, porque si no, o una de dos, o nadie enfrentaría nada o todos enfrentaríamos todo. ¿Sí? Y eso no pasa. Por eso uno siempre lo que se explica y lo que para mí es mi frase de cabecera siempre en los pacientes que veo por primera vez, porque por ahí vienen y me dicen, a mi tía que tiene lo mismo que a mí, le dieron X fármaco y respondió bien. Entonces yo siempre les explico, es un dato que suma porque uno siempre pregunta antecedentes familiares de enfermedades psiquiátricas y antecedentes si algún familiar de primera línea, madre, padre, hermanos, tíos, primos directos, no tío segundo, tercero, cuarto, y abuelos tuvieron tratamientos previos y si recuerda la medicación que le dieron, porque por ahí los síntomas son parecidos, aplica mucho por la parte de la farmacogenética, que es eh, cómo uno metaboliza las drogas en general. Y hay algo de farmacogenética que se comparte con padres, madres, hermanos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces vienen y dicen, no, porque a mi tía le dieron tal fármaco, está bien. Pero los tratamientos médicos en general, y sobre todo en psiquiatría, son tratamientos que son personalizados. No todas las depresiones se tratan de la misma forma, no todos los cuadros de ansiedad se tratan de la misma forma, no todas las esquizofrenias, no todos los TOCs, no, ¿sí? Son personalizados, porque tratamos enfermos y no enfermedades, ¿sí? Que Juancito tenga depresión y que María tenga depresión no quiere decir que se tratan de la misma forma. Y tiene que ser, o sea, justamente ajustado a las necesidades del paciente. ¿A qué voy? Si es un paciente que trabaja todo el día fuera de su casa, si trabaja en su casa, si viaja mucho por su trabajo, si tiene afectaciones también de los hábitos, el tema de la afectación de la calidad de sueño, que en los cuadros de ansiedad y de depresión se ve muchísimo, ¿sí? Siempre fomentar la alimentación saludable y la actividad física. Esto grábenselo, la actividad física, ¿sí? Es el ansiolítico natural más sano del mundo. O sea, genera, si se hace de forma regular, genera eh, neurotransmisores como la serotonina, ¿sí? Que lo que hacen, la serotonina, ustedes piensan que la mayor cantidad de serotonina se genera en los intestinos. Por eso muchas veces cuando estamos ansiosos o nerviosos o algo nos agarra ganas de ir al baño, nos duele la panza o tenemos algún retorcijón o se nos cierra el estómago o al revés, a algunos se les abre, ¿sí? Entonces, mientras más serotonina uno genere, va a vivir en un estado más de, o sea, se lo llama el neurotransmisor de la felicidad, pero en realidad es el neurotransmisor de la tranquilidad. Porque uno vive tranquilo, vive calmo y eso genera una sensación como de estar contento. Después está la dopamina, que sí es el neurotransmisor de la felicidad, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con la dopamina,
Porque cuando la dopamina empieza a estar muy alta, nos empezamos a hacer adictos a ciertas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, una persona que consume determinada droga o una persona que consume eh, alcohol o una persona por ahí que tiene problemas con las compras o la ludopatía, que es la adicción al juego, ¿sí? Los que se pasan en el casino todo el día y pierden su casa, pierden su auto, su plata, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces cuando esa dopamina baja, se siente como una sensación más de depresión, que en realidad es porque está la dopamina baja, entonces por eso el paciente vuelve a consumir, este, vuelve no sé, a jugar a lo que jugaba, vuelve a hacer compras y ese tipo de cuestiones. Y eso es peligroso cuando baja. Por eso la actividad física aumenta mucho la serotonina, ¿sí? La actividad física que les guste, o sea, no hay una en particular. Es la que les guste, la que les genere mayor placer, porque así no solamente es importante que la empiecen, sino también que la mantengan. Muchas veces pacientes me dicen, no, voy a empezar a ir al gimnasio la semana que viene. Buenísimo, ¿qué vas a hacer? Una vez por semana, no sé, zumba, después voy a salir a caminar 2 veces por semana. Y entonces yo digo, ¿por qué no empezás por una? Te fijas si te gusta, vas viendo, ¿sí? Y después podés seguir con esa una o muchas veces lo que yo hago, sobre todo en pacientes que se aburren fácil con el tema de la actividad física, es eh, que vayan de alguna forma, mm, digamos, como intercambiándolas. Qué sé yo, un día sales a caminar, otro día haces zumba, otro día vas a la pileta, nadás, eh, haces una rutina para, qué sé yo, para trabajar tren superior, tren inferior, todo el cuerpo, ¿sí? Es depende de lo que le guste. ¿Haces algún deporte? ¿Qué sé yo? ¿Vas a jugar al fútbol? ¿Vas a jugar al tenis? ¿Vas a jugar al pádel? ¿Sí? Que eso también está bueno porque los deportes colectivos, además de dar el tema de la actividad física, también fomentan el tema de la actividad social. Los seres humanos somos seres sociables, ¿sí? Entonces, cuando nos sociabilizamos, por lo general, no favorecemos la neuroplasticidad, que es la capacidad de regenerar más neuronas y tener neuronas, entre comillas, más jóvenes, ¿sí? Con el paso del tiempo. Em, por eso la pasé mal en mi infancia, le tenía miedo a la muerte, sí, dependiendo de la edad, eso pasa. Comencé a tomar prometacina, no me resultó y la doctora me dio levomepromacina. Está bien, son dos. Yo subí hace poquito un video de antipsicóticos, lo pueden ver en los videos que subí del ciclo de psicofármacos. Hay 4 videitos. Uno es de ansiolíticos, el primero, después está el de antidepresivos, el de antipsicóticos y el de estabilizadores del ánimo. Eh, la prometacina y la levomepromacina son antipsicóticos típicos, perdón, sí típicos, que son los más viejitos, ¿sí? Hay que darles tiempo para ver cómo vas respondiendo y eso lo vas hablando con tu psiquiatra. ¿Las anfetaminas pueden provocar ansiedad? Sí, pero así como se dan, se sacan. O sea, es como una ansiedad farmacológica, ¿sí? Por eso muchas veces, cuando viene algún paciente por algún cuadro de ansiedad, cuando viene un paciente en general, uno siempre tiene que preguntar la medicación que toma. No solo porque hay medicaciones que de forma secundaria pueden llegar a generar síntomas de ansiedad, sino también porque cuando uno tiene que dar algún tratamiento, ¿sí? Psiquiátrico, tiene que preguntar qué otras medicaciones, qué otros remedios el paciente toma para no generar interacciones medicamentosas que pueden ser peligrosas o incluso hay algunos fármacos que pueden llegar a anular la función de otros. Perdón, entonces eso es importante, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Yo hago pilates acrobático, ¡wow! Pilates acrobático, me mata. Desde hace 2 años y me da mucho placer. Además voy a caminar, ambas cosas me gustan mucho. Bueno, eso está bueno, porque el tema de pilates acrobático, que es no el pilates convencional, o sea, se cuelgan de los aros, hacen figuras y esas cosas está buenísimo. No solo
para la musculatura, sino también para el estiramiento. No saben lo que ayuda, lo que es como un stretching, digamos, bueno, pero lo hacen con el pilates acrobático, perdón. Y salir a caminar está buenísimo porque es una actividad aeróbica. Entonces, toda actividad aeróbica sí tiene un efecto no solamente, como les dije yo, de liberar serotonina, sino que es cardioprotector. Todo lo que sea aeróbico mejora la actividad cardiovascular. ¿A qué voy? No solo la parte cardíaca del corazón, sino la parte de nuestro sistema circulatorio, ¿sí? Que eso es o sea, que no se que, digamos que, a ver, si va acompañado de una alimentación sana, de una persona que no fume, que tome alcohol de manera moderada y buena calidad de alcohol también, eso es importante. Todas esas cuestiones ayudan a tener un sistema circulatorio más saludable. O sea, por lo general, el sistema circulatorio más saludable se tiene con alimentación sana, que eso más que nada, por ahí de acuerdo a los gustos que tengan y demás cuestiones, pueden consultar con algún nutricionista. Actividad física. Yo actividad física por lo general recomiendo parte aeróbica y parte más de musculación, porque la parte de musculación también va muy bien para todo lo que es la parte metabólica. Ayuda mucho al manejo de la diabetes y del colesterol. ¿Sí? Eh, bueno, obviamente no fumar, ¿sí? Descansar bien, tener una rutina del sueño saludable. Yo hace poquito subí a mi Instagram un reel sobre los trastornos del sueño y en ese reel hablo de lo que son las pautas de higiene del sueño, ¿sí? Eh, Muchos pacientes a veces consultan por cuestiones de alteraciones del sueño en general, eh, y ordenando hábitos se dan cuenta que no necesitan de ningún medicamento, ¿sí? A veces es, bueno, ¿a qué hora comes? ¿Cómo es tu comida de la noche? ¿Qué haces antes de que te acuestes? ¿Cómo es tu rutina en general, si no tienen la misma rutina todos los días, durante el día? Si están con pantallas una hora antes de que se acuesten. Si tienen aire acondicionado en el cuarto, a cuánto lo ponen cuando duermen, o si tienen calefacción también, a cuánto lo ponen cuando duermen. Si es una habitación muy ruidosa, si duermen con luces, sin luces. Bueno, todas esas cuestiones son importantes, porque después, cuando uno les va dando esos tips para que mejoren eh, la higiene del sueño, no solamente se dan cuenta que no necesitaban ningún psicofármaco para eso, sino que hasta se dan cuenta de que cambiando esa rutina no solo les mejora la calidad de sueño, sino también la calidad de vida. ¿Sí? Bueno, más que nada eso. Y después, como para terminar con el tema de la consulta psiquiátrica, esto sí es súper importante. El hecho de perder el miedo, de no señalar al que va al psiquiatra, de no pensar que está mal de la cabeza, ni mucho menos, que no necesariamente va al psiquiatra una persona que tiene una enfermedad psiquiátrica, con los ritmos de vida que hay hoy en día y con muchas problemáticas que hay a nivel eh, no solo nacional, sino a nivel mundial, es bastante común que una persona haga una o varias consultas a psiquiatría. Reitero, no es un signo de debilidad, es un signo de coraje, de fortaleza, ¿sí? Y el objetivo justamente es mejorar la salud de la persona, porque muchas veces mejorando la salud mental mejoramos la física y el paciente después se da cuenta de eso. Ese momento del tratamiento es sensacional cuando se dan cuenta de lo que mejoraron. Eh, no hay honorarios que paguen el ver la cara del paciente y cómo mejoran su calidad de vida y cuando te empiezan a contar las cosas que hacen y cómo se sienten y cómo mejoraron. Y a veces el tratamiento psiquiátrico, como yo siempre digo, es una pata del tratamiento. La otra pata es la terapia y la pata más importante son los cambios que uno haga, ¿sí? La fuerza de voluntad que le pongan, eh, más que nada. Y siempre el tema de la empatía y la comprensión. Esto no solamente por parte de la sociedad, sino por parte de los profesionales de la salud en general, no solamente de psiquiatras y psicólogos, de la salud en general, ¿sí? Desde
cualquier especialidad médica, no sé, kinesiología, nutricionista, odontólogos, lo que fuera. ¿Los comprimidos de magnesio ayudan al sueño? No hay evidencia científica de que comprimidos de magnesio ayuden en el sueño en general. Y yo, como siempre digo, antes de tomar cualquier suplemento multivitamínico, lo que fuera, siempre consulten con un médico clínico o con un endocrinólogo, ¿sí? Y háganse un chequeo general y vean si realmente hace falta, eh, eh, qué sé yo, de alguna forma ese complejo multivitamínico, ¿sí? Porque si bien algunos son de venta libre, lamentablemente, eh, no, o sea, todo lo que sea por defecto, o sea, que falte o por exceso es malo, ¿sí? Entonces piensen que si por ahí empiezan a tomar magnesio y ustedes de magnesio están bien, ¿para qué van a meter más cosas? O los complejos de vitamina B, B1, B6, B12, ¿para qué van a tomar? Si quizás miden la vitamina B en sangre y está bien, ¿sí? Después tienen otras indicaciones médicas que no vienen al tema del video de hoy, del vivo de hoy, pero bueno, también eso tiene bastante que ver. Bueno, espero que estén bien, que tengan un muy buen fin de semana. Tenemos un fin de semana lleno de fútbol, lleno de superclásicos. Así que nada, en un ratito me voy a ver Independiente que juega con Racing. Eh, y disfruten, estén en familia, estén con amigos, descansen, que tengan un muy buen fin de semana. Y bueno, como siempre les digo, si le quedan dudas, me pueden escribir por Instagram sin ningún problema. El video igual va a quedar grabado acá para que los que no se pudieron conectar o los que se conectaron más tarde o los que se tuvieron que ir antes lo puedan ver. Eh, y suscríbanse, porque así como les mencioné al principio del video cuando empecé, las suscripciones a mi canal ayudan a que yo pueda seguir subiendo contenido de lo que es la psiquiatría, la vida sana, la psicología, las neurociencias y el deporte que tanto ayudan. ¿Sí? Espero que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana y les mando un beso grande. Chao, chao.